disminución de gran cantidad de Sodio. Entonces la natriuresis es la cantidad de sodio que sale a través de la Orina. ¿De acuerdo? Entonces el mecanismo a largo plazo está regulado por el riñón, específicamente a través de la Diuresis diuresis y y la amniótico. natriuresis, ¿cierto? Siguiente gráfico. El mecanismo de la diuresis y natriuresis. Miren, el mecanismo de diuresis y natriuresis por presión. Dice, comienza la acción entre las 3 a 4 horas de iniciada la variación de la presión arterial, a diferencia que los mecanismos que actúan rápidamente. Estos inician desde las 3 a 4 horas de que la presión ha variado. Se ha subido o se ha bajado la presión. A las 3 o 4 horas recién comienzan estos mecanismos de diuresis y natriuresis que van a poder ayudar a regular la presión arterial. Miren, y se va haciendo este mecanismo a largo plazo, específicamente diuresis y natriuresis, más efectiva en qué? Días y semanas. Se inicia en horas y va haciéndose efectiva en días y semanas. Los efectos hemodinámicos que nos ayuda es al decir diuresis estamos diciendo orina. Al decir natriuresis estamos diciendo cantidad de sodio que sale en la orina. Al decir las dos cosas estamos diciendo que estos dos mecanismos van a regular la presión a largo plazo. Es decir, nos va a ayudar a hacer efectos hemodinámicos dentro de nuestro cuerpo. Miren, el incremento de la presión arterial. Cuando tenemos nosotros un aumento de la presión arterial. Si tenemos una presión normal de 120/80 y aumenta esta, un incremento de la presión arterial, desencadena una pérdida del volumen de líquido extracelular debido a un incremento en la eliminación de agua y sales, ¿sí? Lo que provoca la disminución del volumen sanguíneo. Si nosotros disminuimos el volumen sanguíneo, volvemos a nuestro corazón, disminuimos la cantidad de sangre, porque se fue en el extracelular, disminuimos la cantidad de sangre que sale hacia la aorta, ¿sí? Disminuirá la cantidad de sangre que retorna hacia el corazón, ¿cierto? Existirá una disminución del volumen sanguíneo, una disminución del retorno venoso, que es la sangre que llega hacia el corazón, y al disminuir el retorno venoso hay menos sangre que salga como gasto cardíaco, ¿cierto? Menos cantidad de sangre que salga, pero gasto cardíaco con la consecuente disminución de ¿qué? De la resistencia del pecho. Un incremento de la presión arterial hace que se pierda volumen de líquido. Al existir pérdida de volumen de líquido, menos cantidad de sangre que salga, menos cantidad de sangre que retorne, menos gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, existirá disminución de la presión arterial, porque sabíamos que presión arterial es igual a ¿qué? Gasto cardíaco. Resistencia PDB. Si 8 es igual a 2 por 4, ¿cierto? Y le aumento al 4, ¿qué pasará con el 8? También aumenta. El aumento a 6 aumentará 6 por 2, 12. Es lo mismo la presión arterial. Si yo aumento el gasto cardíaco del paciente, existirá un aumento de la presión arterial. Si yo disminuyo, en este caso, disminuye la cantidad de sangre, disminuye la cantidad que retorno, disminuye el gasto cardíaco, al disminuir el gasto cardíaco hará que se disminuya la presión arterial. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y habíamos visto este gráfico, les voy a explicar, ¿sí? Cuando nosotros ingerimos agua y sal, debe haber un punto de equilibrio entre la ingesta que yo ingreso sal y la ingesta que yo excreto. Si hay un problema, habíamos dicho el riñón es el principal órgano que va a regular la presión arterial a largo plazo. Si hay un problema en el riñón, por de circunstancias, se dañó el riñón por cualquier cosa, ya no existirá una excreción normal del sodio ni una excreción normal del agua, ¿cierto? Y existirá ya no existirá este punto de equilibrio. El paciente normal tendrá un punto de equilibrio entre la sal y agua que sale y la sal y agua que entra. Al existir un daño renal, ya no podrá existir una cantidad de sodio y agua que sale o que entra. Y existirá la pérdida de este punto de equilibrio. Miren, este es el mecanismo de la diuresis y natriuresis. Este gráfico es para analizar el control de la presión arterial por el sistema del riñón y de los líquidos que el riñón realiza, ¿cierto? Esta es la curva de función renal. Denme la siguiente.
mecanismo, dice, se basa en dos curvas separadas que hacen intersección entre sí, ¿no es cierto? Tenemos la curva de la excreción renal, ¿sí? Y la curva de la ingesta renal, perdón, la ingesta de sodio y agua, ingesta por nuestra boca, y la excreción renal por el riñón, ¿de acuerdo? Al hacer dos rayas va a tener un punto de equilibrio entre los dos. Bien, la curva de eliminación renal de agua y sal, que habíamos dicho, que es esta de acá, ¿sí? La curva de eliminación renal y la curva o línea que representa la ingesta de agua y sal. Siguiente. Mire, el único punto en el que la ingesta se iguala a la excreción es el punto de equilibrio que equivale a una presión arterial media normal de 100. Entonces, si tenemos una presión arterial de 120-80, ¿cuál es la presión diferencial? 40. ¿Cuánto es la presión diferencial? Debe ser 40. Ya. ¿Cuánto es la presión arterial media? Sí. Perfecto. Si yo tengo 120-80, una presión arterial media será una presión de 100 y esto es lo normal. O sea, si es que yo tengo una presión normal de 120-80, ¿sí? Tendré una ingesta y una excreta normal. Por tanto, miren dónde está la presión arterial media. Esta es la presión arterial media. Esta que es 50, 100, 150 y 200. Al tener una excreción y una ingesta normal, yo tengo una presión arterial media de 100. Eso quiere decir que cuando tenemos una presión 120-80, por tanto una presión normal, nosotros tenemos una ingesta normal de sodio y agua y una excreta normal de sodio y agua. ¿Qué pasará con el paciente que no tiene 120-80, que tiene presiones más altas o presiones más altas? Ya no existirá este punto de equilibrio, porque ya no, si es que yo tengo un paciente que tiene 160-100, ¿cuál es la presión arterial media? 60. ¿Cómo? Diré 130. Yo dije la Presión diferencia. arterial media 130, que es diferente a la presión arterial media normal. ¿Esta está alta o baja? Alta. Alta. ¿Cierto? Ya no tendré el punto de equilibrio. Lo tendré más o menos por acá. ¿No es cierto? Ya no existirá este punto, ya no se une. ¿De acuerdo? Miren, el único punto en que la ingesta es igual a la excreción es el punto de equilibrio, que equivale a una presión arterial media normal de 100 milímetros de mercurio. Solo en ese caso. Siguiente. Mire, una presión arterial media de 50, ¿no es cierto? Ya no es 100, sino que baja y es 50, y ya no es 100, ¿sí? En una presión la excreción urinaria de agua y sales es igual a 0. Y en cambio, una presión a 200 es 6 a 8 veces lo normal, ¿no es cierto? Porque es, imagínense, si es que yo no tengo este punto de equilibrio, todo lo que es ingesta y excreta va a existir una alteración a nivel renal. Siguiente. Miren, el mecanismo de dureza es un aumento de la presión arterial, que no sea 120-80, sino sobre eso, equivale a un aumento de la excreción renal de agua y sales hasta que se regule la presión. Es decir, se me aumenta la presión y el riñón, ¿cómo actúa para regular mi presión a largo plazo? Tiene que hacer ¿qué? Excretar más agua y más sal, hasta que la presión se regule. Porque habíamos dicho, si es que la presión ahí se eleva, tiene que haber menos gasto cardíaco, ¿no es cierto? Menos cantidad de líquido. Entonces, si hay menos gasto cardíaco, sabemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Al existir disminución del gasto cardíaco, haré que la presión arterial nuevamente de lo que estaba alta baje y se regule. Sino que este riñón lo hace a través de varios tiempos, es decir, no lo hace inmediatamente. ¿Sí? Siguiente. Ya, el sistema renal, vamos a hablar ahora del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ya hablamos en la anterior clase. Este le vamos a reforzar un poco. En el control a largo plazo, habíamos dicho que el sistema renina angiotensina actúa a corto plazo, pero también va a actuar a largo plazo. Bien. Este mecanismo de renina, que nosotros llamamos sistema renina angiotensina aldosterona, SSA, ¿sí? Este mecanismo está conformado por tres funciones. Tiene una función, dos funciones y tres funciones.
¿Sí? Mire, dos de estas funciones le corresponden a la angiotensina 2. ¿Sí? Y una de esas funciones de las tres le corresponde a la aldosterona. Siguiente. Habíamos dicho en la clase anterior, ¿no es cierto?, que en las células juxtaglomerulares se produce la secreción de renina. Que esta renina hace que se transforme la angiotensina 1 en angiotensina 2 a través de la enzima convertasa o convertidora. Y que esta angiotensina 2 va a dar lugar a la formación de la producción de vasoconstricción. Entonces estamos diciendo que la angiotensina 2, que es esta de aquí, va a tener dos funciones. Y la aldosterona, que ya vamos a ver acá, miren, esta tiene una función en el mecanismo a largo plazo. Siguiente. A ver, antes de ese, no me pase dos a ver, antes, es la siguiente. Ya. Mire, habíamos dicho que la angiotensina tiene el control en sí, dos controles, dos funciones. Vamos a hablar ahorita mismo. Mire, el primer control ejerce la angiotensina 2. Es el efecto vasoconstrictor. Sí les había dicho, renina, angiotensina, aldosterona, y que esta produce en el vaso, ¿qué? Vasoconstricción. Al producir vasoconstricción, ¿aumenta la resistencia periférica o no? ¿Qué pasa cuando se produce una vasoconstricción? ¿Aumenta la resistencia o baja? Aumenta. Y habíamos dicho que es presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Cierto? Entonces, mira, la angiotensina 2 tiene el efecto vasoconstrictor generalizado que conlleva a un aumento de la resistencia periférica. Primero. Segundo, siguiente. El segundo efecto de la angiotensina 2, ¿no es cierto?, es una acción directa sobre el riñón que provoca una retención de sodio y agua, lo cual directamente va a actuar sobre el riñón, ¿no es cierto? Primero, la angiotensina 2 actúa sobre el vaso y produce una vasoconstricción. Segundo efecto, también se produce una acción directa sobre el riñón, directa. ¿Y cómo lo va a hacer? Mira. El segundo efecto es una acción directa sobre el riñón que provoca una retención de agua y sodio, lo cual hace que al existir aumento de líquido, aumento de agua, ¿qué existirá? ¿Aumento de qué? De volumen sanguíneo. Hay un aumento de líquido, aumenta nuestra cantidad de sangre, ¿sí o no? Sí. Al existir más cantidad de sangre, ¿existirá más retorno venoso o no? Sí. Al existir más retorno venoso, ¿habrá más gasto cardíaco o no? Sí. Sí. Y al existir aumento de gasto cardíaco, ¿existirá aumento de presión o no? Sí. Entonces, de esa forma actúa, ¿sí?, el angiotensina 2. Directamente sobre el vaso, produciendo una vasoconstricción y aumentando la resistencia periférica, y además directamente sobre el riñón, produciendo aumento del gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Siguiente. Ya, ahora habíamos dicho que una función más le corresponde a quién? A la aldosterona. Y vamos a leer aquí la aldosterona. Aquí tenemos la aldosterona, ¿sí ven? Y dice aldosterona. Vamos a ver cómo actúa esta aldosterona. O sea, nuevamente vamos a la angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Miren la flechita aquí. Ya hizo todo el piso y ahora va a hacer un estímulo directo hacia dónde. Miren. La angiotensina 2, por su parte, además, estimula ¿qué corteza? La corteza suprarrenal que está aquí. ¿Dónde está la corteza suprarrenal? Arriba del riñón, por eso es suprarrenal. Este aumento de la estimulación de la corteza suprarrenal, ¿sí?, hace que aumente la secreción de ¿qué? De esta hormona que se llama aldosterona. Esta aldosterona, ¿sí?, hace que se intercambie potasio por sodio a nivel del tubo contorneado distal. Es decir, tómate un potasio y dame un sodio. El sodio siempre acarrea ¿qué? Cuando toman ustedes, comen muy salado, ¿qué les da ganas de tomar? Agua. Siempre que vengas más sodio, viene acarreando más agua. Mire, se produce un intercambio de potasio por sodio a nivel del tubo contorneado distal, a nivel de los túbulos del riñón, ¿no es cierto? Entonces, al aumentar el agua,
porque aumentó la cantidad de absorción de sodio, aumenta agua, ¿existirá aumento del retorno venoso o no? Porque hay más cantidad de líquido que llega. ¿Existirá más gasto cardíaco o no? Sí. Al haber aumento del gasto cardíaco, habíamos dicho que es presión arterial, el gasto cardíaco por resistencia. Al aumento del gasto cardíaco aumenta la presión arterial. ¿De acuerdo? Ya, siguiente. No vamos a hablar de estos sistemas hormonales porque es muy largo, solo les voy a explicar que también para regular a largo plazo existen algunos tipos de sistemas hormonales. Entre estos tenemos el sistema calicreína, quinina y el sistema de las prostaglandinas. Entonces esto nos vamos a pasar porque es muy largo y no les voy a acabar de dar. Les voy a seguir hacia la presión. Listo. Miren, vamos a hablar ahora de algo muy importante que ustedes deben saber, porque van a tener pacientes y a todas las pacientes que lleguen al consultorio tienen que tomarle la presión, ¿o no? Listo. Habíamos hablado que la presión arterial normal es de 120, 80. Ahora vamos a hablar algo de lo anormal, ¿sí? Definición de lo que se llama, mire, se acepta HTA, nosotros lo decimos así, a la hipertensión. ¿Qué es hiper? Bastante, mucho. Hipermarket. Es un centro comercial grande, alto, bastante. Hipertensión arterial es que existió un aumento de la presión arterial. Mire, se acepta como hipertensión arterial a la elevación, quiero que sepan esto que tienen que poner, elevación crónica. Porque ¿qué pasa si yo subo corriendo como se subí de mañana esta cuesta y me toman en ese momento la presión? ¿Qué estará mi presión? Aumentada. ¿Por qué estará aumentada? Porque hay, como la sangre viene más, estoy corriendo, ¿no es cierto? Hay más circulación, más rápido, la sangre saldrá con más fuerza. Al existir más fuerza hay más resistencia periférica, me toma la presión y está alta, pero eso es algo normal, ¿no es cierto? Porque es agudo, pero ahorita estoy diciendo la elevación crónica, que está de bastante tiempo, de una sistólica o diastólica, o de esta, o de las dos, ¿sí? Una de las dos presiones arteriales, sistólica o diastólica, o puede ser las dos, ¿de acuerdo? Ese es el concepto, recuerden este concepto. Si ustedes me ponen en el examen la presión arterial, la elevación de la presión arterial de 1 a 2, les pongo un 0 redondo. Ustedes deben ponerme la elevación crónica, ¿de acuerdo? Siguiente. Y para decir nosotros cómo clasificamos una presión arterial, existen algunas modalidades, ¿no? La hipertensión arterial se puede clasificarse de 3 formas. Es decir, para que ustedes le digan al señor, o a la paciente, perdón, usted tiene este tipo de hipertensión arterial, lo pueden clasificar de 3 formas. Por el nivel de lectura de la presión, por la importancia de la lesión que produce en los órganos y por la etiología. Vamos a ver cada uno de los siguientes, por favor. Miren, por el nivel de lectura de la presión arterial. Miren, habíamos dicho que la hipertensión arterial es el aumento ya sea de la presión sistólica o de la presión diastólica. Cuando nosotros tenemos una elevación de la presión sistólica en los siguientes niveles, podemos clasificarla de la siguiente forma. Menos de 85 nosotros podemos decir que es una presión arterial normal. De 85 a 89 tenemos una presión normal alta. ¿Sí? De 90 a 99 tenemos una hipertensión ligera o estadio 1. De 100 a 109 una hipertensión arterial moderada o estadio 2. Y de 110 en adelante una estadio 3. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, ni crean que voy a tomar este cuadro, no, el paciente, porque este cuadro no es que viene la paciente con el cuadro así, a veces, paz doctora, dígame qué presión arterial tengo, ¿no es cierto? Viene así la paciente. Viene el paciente de 50 años, ¿cierto? Que va a la consulta y ustedes le miden la presión arterial y miran que la presión arterial sistólica es de 115 y la diastólica es de 80, con una larga duración de presión arterial de 6 meses de duración. Diagnóstico. ¿Qué fue? Estoy esperando el diagnóstico. Que tiene una hipertensión severa. Diagnóstico. Si no cierra todo el curso. ¿Habrá alguien que hable? Nadie. ¿Y entonces qué fue? A ver, no. diagnóstico, digo. ¿Sabe usted, señorita, el diagnóstico? Una hipertensión ligera, les pongo 0 por dársela a la señorita. Dice ligera.
menos ustedes todos en el examen. Estoy diciendo que pongan atención y no me ponen atención, lo siento mucho. Siguiente. Miren, ahora estamos con una presión sistólica. Miren. Ya, pongan atención. Les perdono si es que me dicen bien este diagnóstico. ¿De acuerdo? Ya. Presión arterial sistólica. Vamos. Menos de 130, presión arterial normal. Acuérdense siempre, 120, 80. Hasta ahí lo normal, ese tono, ¿cierto? Pero hay un punto en el que no podemos decir que es hipertensa. Si es que tiene menos de 130, tenemos, en la sistólica tenemos que una presión arterial normal. Si tenemos de 130 a 139, presión normal. Si tenemos de 140 a 159, estadio 1, 160 a 739, estadio 2 y 180, estadio 3. ¿No es cierto? Paciente de 32 años que viene con una presión arterial de 125, 80, diagnóstico. Usted mismo, ayuda. Presión arterial normal. Es paciente normal. Es bien que podemos. Si usted le toma la presión, es un paciente normal. No le pueden decir al señor, porque tiene 125, está alto. ¿Sí o no? Ya. Paciente de 50 años, mujer que va a ser histerectomizada, está en mi quirófano y le hacen tomar la presión arterial. Y la presión arterial es de 165, 80. Diagnóstico. Usted, la última de edad. ¿Qué? Severa, porque Estadia 2. Cierto. Estamos de la hablando de una enfermedad. Estamos hablando de un paciente. No es estadia 2. Entonces, es una presión. Es un paciente que tiene un diagnóstico de hipertensión arterial estadio 2 o estadio 3 o estadio 4. ¿No es cierto? En este caso, si que tiene 165, tenemos una presión hipertensión arterial estadio 2. Si yo les digo, paciente de 40 años, ¿sí? Con una presión arterial de 180, 90, una sola toma, deportista, luego de la maratón, diagnóstico, puede ser normal por lo que... Es normal porque estoy diciendo paciente deportista luego de la maratón. Por ahí estaba severa. O sea, lo que estoy diciendo, esto no puede pasar. Ustedes vayan al consultorio. Y yo les digo, ustedes hipertensos se ven, a ver cómo se van a la casa. Jamás en la vida ustedes olvídense de ponerse en los zapatos del paciente. ¿A ustedes no les gustaría que alguien le venga y le diga a usted es hipertenso? ¿Sí o no? Sin serlo. Si estoy subiendo una cuesta después de una maratón, me están tomando la presión arterial, normal que esté alto. Normal. En ese caso yo le voy a tomar nuevamente la presión al paciente y dice, señora, o señor, por favor, acuérdate en la camisa y en 30 minutos le tomo nuevamente la presión. Van a ver que va a bajar. Ya. Siguiente. Vamos. Entonces, verán, yo recién les estoy dando y aquí mismo fallan. Lo siento si fallan en el examen. Yo ya les había dicho, yo no voy a regalar ni un punto. Ah, por cierto, de paso, no acepto cubeta de huevos, no acepto regalos, ni anillos, ni coimas. ¿Sí? A quien quiera menos a mí. Ni se les ocurre. Ni se les ocurre traerles a los papacitos a que se estén humillando. Peor a mi trabajo. Persona que va a mi trabajo a molestarme, que le subo al punto de la le bajo 3 más. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Peor, humillar a los padres. Mandar a que hablen los padres conmigo, lo siento mucho. Eso es peor. Lo peor que me pueden hacer es eso. El que se quedó, se quedó. Suspenso, se quedó. Y el que se quedó de años, se quedó. Asuma las cosas. ¿De acuerdo? No acepto ni cubeta de huevo, ni anillo de oro, ni nada que es coima. Yo no se lo acepto. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Mire, cuando hay una presión arterial alta, existe un daño de los órganos, especialmente del ojo, ¿sí? De la retina, especialmente del corazón y del riñón. Cuando existe daño en los órganos, existen 3 fases. Fase 1, 2 y 3. Siguiente. La fase 1. Cuando hay fase 1 de daño, dice, miren, cuando
a ver, señor, viene el señor con presión arterial alta, crónica, le hemos etiquetado de un paciente hipertenso y tenemos que mandarle a hacer exámenes para ver qué tipo de presión es y para ver qué grado tiene. Entonces, si es que nosotros vamos a hacer de paso rayos X de tórax, vamos a hacer un electrocardiograma, un fondo de ojo y exámenes de laboratorio para ver cómo está la función renal. Esas son las 4 cosas, verán que les estoy diciendo para las respectivas tomas de examen, ¿sí? Miren, cuando es fase 1, miren, no se aprecian signos de alteración orgánica. Tiene la presión alta, pero ningún órgano ha sido afectado. Fase 2, aparecen por lo menos uno de los siguientes signos de afectación. De estos que les voy a nombrar, por lo menos uno de estos, o este aparece en paciente que tiene fase 2. Mire, hipertrofia ventricular izquierda, corazón, ventrículo izquierdo aumentado, ¿por qué será? La presión está alta, existe aumento de resistencia, el corazón tiene que latir más fuerte para atravesar esta resistencia, por lo tanto, músculo que trabaja, músculo que aumenta, se dice hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Estrechez focal y generalizada de las arterias retinianas. Mando, señora, esta hipertensa, vaya al oftalmólogo, hágase un fondo de ojo. El resumen del oftalmólogo, regresa al consultorio mío y veo estrechez de las arterias retinianas en el fondo de ojo. Es otro signo. Tercer signo, mando a hacer exámenes, haga exámenes de sangre, orina y heces. La orina sale proteinuria, es decir, salida, pérdida de proteína en la orina. Paciente de 58 años que viene con diagnóstico de presión arterial, regresa al consultorio, viene con examen de orina. Albúmina 3 cruces, albúmina es proteína, ¿sí? Albúmina 3 cruces y nada más. Diagnóstico, ¿qué fase tiene? Fase 2. Paciente de 70 años, manda a hacer exámenes, llega con examen de orina normal, fondo de ojo normal, electrocardiograma normal, rayos X tórax normal. ¿Qué fase tiene? 1. Eso es todo. Siguiente, fase 3. Siga. Aparecen signos, miren, en la fase 3, signos y síntomas de lesión de muchos órganos, algunos órganos, todos estos que voy a hablar. Miren, corazón, insuficiencia ventricular izquierda, tengo el corazón, latió tanto que después ya deja de ser un músculo fuerte y se hace insuficiencia ventricular izquierda. Encéfalo, hemorragia cerebral, o tallo encefálico, es decir, una encefalopatía. Cuando los pacientes tienen la presión tan alta les da la parece, ¿no es cierto? Porque hay encefalopatía. Fondo de ojo, mando al oftalmólogo, ya no hay estrechez, sino mire lo que hay, hemorragia y exudados ya retiniano. Esa es la fase 3. Siguiente. Y ahora, de acuerdo a la etiología, puede ser primaria o secundaria. Siguiente. La hipertensión arterial secundaria, tenemos primaria y secundaria. Secundaria A, ¿no es cierto? Responde a, es la hipertensión de causa, le mando a hacer exámenes al paciente y descubro que tiene una glomerulonefritis. Y esa es la causa de por qué está con la presión alta. Es decir, tiene una causa conocida, una hipertensión secundaria. Miren, aproximadamente de 100 pacientes que tengo con hipertensión arterial, solo el 5 al 10% conozco la causa. Es secundaria. Solo en este poquito de pacientes. Siguiente. La hipertensión arterial secundaria se da por todo esto. Puede haber daño renal, daño de las hormonas, por el embarazo, por problemas de la aorta, neurológicos, postoperatorios o fármacos. Siguiente. Ahora la primaria, que es la más común. Ustedes mandan a hacer al paciente todos los exámenes y traen, no tienen ninguna causa. Ustedes ven que todo, no hay ninguna causa para que produzca hipertensión arterial. Primaria, llamada también idiopática o esencial. Si en este estuvo del 5 al 10%, la otra ocupa el 90 al 95%. ¿Sí? De todas las personas que presentan hipertensión arterial tienen una hipertensión primaria, es decir, en mayor cantidad está la primaria, ¿no es cierto? Este término significa simplemente, miren, que no se conoce la causa orgánica del siguiente. La etiopatogenia de esta hipertensión primaria, al ser idiopática, decimos no sabemos la causa, ¿no es cierto? Entonces, generalmente está dado por los factores genéticos de madre hipertensa, padre hipertensa o hipertensa. Ustedes tienen que, no es que van a ser hipertensos, sino que si no se cuidan, pueden llegar a ser ustedes
hipertensos. Ambientales, cuando en vez de comer se malnochan, se comen snacks, comida chatarra, esas cosas que no saben comer. Entonces, eso ahorita no les va a hacer daño, pero después a la postre producirán hipertensión arterial siguiente o el tabaco. Doctora, 7:50. Ya, tengo que acabar, no, ya no. Factores genéticos, entre esto se ha hecho estudios de padres, de hijos. Sí, los padres hijos naturales tienden a ser más hipertensos que los hijos adoptados. Siguiente. ¿Cuál puede ser el factor genético? Se ha visto que hay una alteración, ¿no es cierto? En la alta esperanza sodio, potasio. ¿Sí entiende? Factores ambientales, paciente que es obeso, paciente que es tabaquismo. Todo esto aumenta el riesgo de ser hipertenso, ¿no es cierto? Así como la vida sedentaria, los ruidos excesivos y el consumo